La gente piensa que la época medieval se trataba de princesas, castillos y cuentos de hadas, pero la verdad estaba lejos de ser mágica. La mayoría de los matrimonios no se elegían, se arreglaban. La privacidad no existía, ya que grupos de familiares podían presenciar las noches de bodas. El embarazo era mortal y el abuso doméstico perfectamente aceptable. Y eso es solo el comienzo, porque algunas de las otras prácticas relacionadas con el matrimonio medieval eran aún más oscuras, y te sorprenderá saber en qué consisten. ¿Cómo las mujeres se convirtieron en moneda? Vendidas antes de que pudieras siquiera decir, sí, acepto. Así funcionaba el matrimonio para muchas jóvenes en el mundo medieval tardío. Eres una chica de la casa de Lancaster. Enamórate de un rey de York, a menos que haya algún beneficio para ti. Toma a Margaret Beaufort, por ejemplo. Vivió al final del período medieval y más tarde se convertiría en la madre de la dinastía Tudor. Pero antes de su poderoso legado, fue tratada como propiedad. Cuando era niña, sus tutores la casaron con John de la Pole. Esto no se trataba de amor, era básicamente un acuerdo de tierras. Margaret era demasiado joven para siquiera entender lo que estaba sucediendo, pero los adultos a su alrededor sabían exactamente lo que estaban haciendo, asegurando su enorme herencia. 3 años después, los vientos políticos cambiaron y ese matrimonio fue disuelto como si nunca hubiera ocurrido. Margaret fue vendida de nuevo, esta vez a Edmund Tudor, un hombre de 24 años. Ella tenía solo 12. Ahora, aquí es donde las cosas empeoran. Aunque la ley medieval técnicamente permitía el matrimonio a esa edad, generalmente había un acuerdo tácito de esperar hasta que la niña cumpliera 14 años antes de consumar. Edmund no esperó. En pocos meses, Margaret estaba embarazada, y Margaret no estaba sola. Toma a Isabel de Valois, hija del rey francés, por ejemplo. En el año 1396, con solo 6 años, se casó con el rey Ricardo II de Inglaterra. Podemos sentirnos confiados de que Dios bendecirá a esta nueva pareja real con descendencia. Su dote incluía no solo riquezas, sino también muñecas y pequeños muebles de plata, porque literalmente todavía era una niña. Incluso el contrato de matrimonio establecía que el matrimonio no podía consumarse hasta que ella cumpliera 12 años. Según los estándares medievales, esto era extremo, pero aún aceptado. La verdad es que estos no eran tragedias románticas, eran acuerdos comerciales. Las hijas, especialmente aquellas con tierras o títulos, eran vistas como activos valiosos. Para las familias poderosas, casar a una niña temprano significaba asegurar alianzas y proteger fortunas antes de que la guerra, la enfermedad o la política destruyeran todo. En un mundo donde las fortunas podían desaparecer de la noche a la mañana, los padres trataban el matrimonio como un comercio de alto riesgo. La parte perturbadora: todo era legal e incluso respetado entre la élite. La Iglesia tenía reglas sobre la edad, pero a menudo se ignoraban cuando el dinero y la política estaban en juego. La moralidad pasó a un segundo plano. Aquí está el giro, sin embargo. La mayoría de las personas medievales no se casaban tan jóvenes. Los campesinos comunes y las familias de clase media generalmente esperaban hasta finales de la adolescencia o principios de los 20 años. Estos impactantes matrimonios infantiles eran principalmente un problema para los ricos, cuya riqueza convertía a sus hijos en fichas de negociación. Aún así, para niñas como Margaret e Isabella, la infancia terminó en el momento en que alguien decidió que el dinero importaba más que su inocencia, pero ser vendidas en matrimonio fue solo el primer horror que enfrentarían, la aterradora noche de bodas. Imagina que es tu noche de bodas, pero hay una audiencia que incluye a tu suegra, nobles locales y invitados al azar, todos esperando fuera de la puerta de tu dormitorio como prueba de que has consumado tu matrimonio. Bueno, así es exactamente como transcurría la noche de bodas para las novias medievales. No era el momento privado y romántico que podríamos imaginar. Deberías pedirle a sus chicas que sean tus damas. Hazlas tus favoritas. De hecho, a menudo se convertía en una extraña mezcla de teatro público y humillación personal. Bienvenidos al mundo de la ceremonia de cama, una tradición tan intrusiva que hace que las fotos de bodas modernas parezcan educadas. Así es como funcionaba. Después del banquete de bodas, los recién casados no eran enviados discretamente. En cambio, amigos, familiares y prácticamente cualquier persona que quisiera unirse los acompañaba a su dormitorio. Las damas de la novia la desvestían, le peinaban el cabello y la arropaban en la cama, a menudo ofreciendo consejos incómodos sobre lo que venía después. El novio pasaba por un ritual similar con sus compañeros antes de ser llevado a reunirse con su nueva esposa. Luego comenzaba el verdadero espectáculo. Un sacerdote podría bendecir la cama para la fertilidad, y a veces los invitados lanzaban calcetines a la pareja.
Buena suerte y buen trabajo. Quien acertaba directamente se decía que sería el próximo en casarse. Piénsalo como una práctica de tiro medieval, pero con ropa interior. Pero aquí es donde las cosas se ponían incómodas. Entre la realeza y los nobles, los testigos a menudo esperaban cerca para asegurarse de que el matrimonio se consumara. No se sentaban a mirar, pero sí esperaban una prueba después. Un ejemplo famoso fue el matrimonio en 1469 de Margarita de York con Carlos el Temerario, duque de Borgoña. Debido a que la unión era políticamente crucial, los nobles documentaron cada detalle de su ceremonia de cama. La presión era enorme. Sin consumación, el matrimonio podría ser anulado y la alianza colapsaría. Puede sonar extraño hoy en día, pero había lógica detrás de ello. El matrimonio en ese entonces no se trataba de amor, era un contrato legal y financiero. La consumación era lo que sellaba el acuerdo, asegurando derechos de herencia y herederos legítimos. Deberías hacer lo que dice Edward y fortalecer a tu familia mediante el matrimonio para poder resistir un ataque de cualquiera. Sin ello, todo el acuerdo podría ser cuestionado. Dicho esto, no todas las bodas eran tan dramáticas. La mayoría de los campesinos y habitantes de las ciudades tenían ceremonias privadas mucho más simples. Los elaborados rituales de cama eran principalmente para los ricos, e incluso entonces, las versiones más extremas se reservaban para matrimonios políticos de alto riesgo. En algunas regiones, como partes de Escandinavia, la cama pública era requerida por ley. En otros lugares, era más simbólico, con los invitados simplemente bendiciendo a la pareja antes de irse. Con el tiempo, incluso los reyes se cansaron de esta intrusión. El rey Carlos de Inglaterra se negó famosamente a participar, cerrando la puerta de su dormitorio a los curiosos. Aún así, la costumbre perduró durante generaciones. Sangre en las sábanas. En el mundo medieval, una boda no se trataba solo de votos y banquetes. Se trataba de pruebas, y esa prueba venía en forma de sábanas manchadas de sangre. Para el siglo XI, especialmente entre los nobles, la virginidad de una chica no se consideraba privada o personal. Era una cuestión de ley, política y herencia. Para un noble, asegurarse de que su primogénito fuera su propio heredero, lo era todo. Sin ciencia ni formas de probar la paternidad, la sociedad dependía de una cosa: la supuesta inocencia de la novia en su noche de bodas. Esto dio lugar a lo que se llamaba la prueba de virginidad. Después de la primera noche juntos de la pareja, se revisaban las sábanas en busca de sangre. Si se encontraba sangre, se consideraba como prueba de que la novia había estado intacta antes del matrimonio. Se veía como la única manera de garantizar la paternidad de un heredero. Esta obsesión llevó a un ritual sombrío y humillante. Y que su esposo fuera, de hecho, el primero. A veces, la sábana ensangrentada se mostraba solo a los familiares cercanos. Otras veces, en una exhibición impactante, se mostraba a toda la fiesta de bodas. La gente medieval no entendía que muchas mujeres no sangran durante el primer coito. Incontables novias inocentes fueron condenadas basándose en un conocimiento anatómico erróneo que no se corregiría durante siglos. El himen, a menudo malinterpretado como un marcador definitivo de virginidad, varía ampliamente entre las mujeres. Algunas nacen sin él. Otros tienen tejido elástico que no se desgarra, y el sangrado nunca está garantizado. Sin embargo, en la Edad Media, la falta de sangre se tomaba como prueba de impureza, lo que llevaba a anulaciones, exilio o ingreso forzado en conventos. Las consecuencias eran increíblemente altas. En los hogares nobles, fallar esta prueba podría destruirlo todo. Si se cuestionaba la pureza de una novia, el matrimonio podría ser anulado, la alianza perdida y la mujer misma enviada en desgracia. Si las sábanas permanecían limpias, ella podría ser públicamente avergonzada, acusada de engañar, enviada de regreso a su familia en desgracia. A nivel real, las consecuencias podrían ser aún mayores. Una reina acusada de no ser virgen arriesgaba que sus hijos fueran declarados ilegítimos. Eso podría provocar disputas sobre la sucesión, incluso guerras civiles. Dinastías enteras podían colapsar por una sola mancha o la falta de una. Para los aldeanos comunes, el sistema era diferente pero igual de severo. Si las sábanas de una novia no mostraban sangre, los rumores se propagaban rápidamente. Los vecinos chismorreaban, las familias eran avergonzadas, y a veces la novia era golpeada o expulsada. En comunidades pequeñas donde la reputación lo era todo, fallar la prueba de virginidad podía significar el exilio, dejando a una joven sin protección alguna. Pero la sangre en las sábanas era solo el comienzo de cómo los señores controlaban los matrimonios campesinos. El parto, una apuesta mortal.
Dar a luz en la Edad Media era poco menos que una sentencia de muerte. Si pensabas que la noche de bodas era aterradora, lo que venía después era aún peor. El embarazo no se veía como una bendición. Era como jugar un juego mortal cada vez. Para ver cuán brutal era, volvamos a Margaret Beaufort. Con solo 12 años, Margaret quedó embarazada de Edmund Tudor. Cuando él murió de peste mientras ella tenía 7 meses de embarazo, tuvo que hacer un peligroso viaje de invierno al castillo de Pembroke. Entró en trabajo de parto el 28 de enero de 1457. Su confesor, el obispo John Fisher, escribió más tarde que era un milagro que un niño pudiera nacer. Margaret Beaufort enfrenta el momento más vulnerable en la vida de una mujer medieval. El parto dejó daños permanentes. Aunque se casó de nuevo, nunca tuvo otro hijo. Recuerda, Margaret tenía 13 años cuando dio a luz, la misma edad que un estudiante de 7º grado moderno. Su pelvis ni siquiera estaba completamente desarrollada. Esta realidad biológica hacía que dar a luz no solo fuera arriesgado, sino que amenazara la vida. Las niñas jóvenes como Margaret fueron forzadas a la maternidad antes de que sus cuerpos estuvieran listos, aumentando la probabilidad de parto obstruido, lesiones internas y muerte. La historia de Margaret no era única. Los registros muestran que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres moría durante el parto o por las infecciones y complicaciones que seguían. Toda la vida de Margaret, incluso lo que le sucede a su cuerpo, ha sido decidido por otras personas, por hombres poderosos. Cada embarazo venía con peores probabilidades que los deportes extremos hoy en día, y la medicina medieval no ayudaba. Los médicos usaban sangrías en mujeres que ya estaban sangrando, y las sillas de parto eran más como dispositivos de tortura que herramientas. Ni siquiera la riqueza garantizaba seguridad. Isabel de Aragón, con solo 18 años, murió después de días de un parto agonizante a pesar de tener el mejor cuidado disponible, oraciones, hierbas y poco más. Las mujeres nobles especialmente estaban atrapadas en un ciclo de embarazos interminables. Producir herederos era su principal deber. Leonor de Aquitania, Margaret Beaufort, una de las mujeres más poderosas de su época, sobrevivió a 10 embarazos. Otras enfrentaron hasta 15, con sus cuerpos rompiéndose lentamente bajo la tensión. Y desafortunadamente para Margaret, a la edad de 12 años, consumar su matrimonio y tener hijos. Si una mujer sobrevivía a múltiples partos, a menudo quedaba con lesiones de por vida. Y recuerden, la mayoría de estas madres eran aún adolescentes. Margaret Beaufort tenía solo 13 años. Isabela de Aragón tenía apenas 18. Sus cuerpos ni siquiera habían terminado de crecer. Sin embargo, se esperaba que arriesgaran sus vidas una y otra vez. Si, por algún milagro, sobrevivías a la noche de bodas y vivías después del parto, ahora viene el giro más cruel de todos. Tu mayor peligro podría no ser la cama, sino la mano de tu propio esposo, derecho a matar. El matrimonio en la era medieval no era el romance de cuento que imaginamos. Era un sistema basado en el control, donde las leyes favorecían abiertamente a los hombres y dejaban a las mujeres casi sin poder. Por ejemplo, en 1275, la ley inglesa declaraba que si un esposo mataba a su esposa, se consideraba un crimen menor que si una esposa mataba a su esposo. ¿Por qué? Porque las mujeres eran vistas como propiedad. El asesinato de un esposo por parte de su esposa se trataba como traición, al igual que un sirviente asesinando a su amo. Pero cuando un hombre mataba a su esposa, se consideraba poco más que daño a la propiedad. Las leyes dentro del matrimonio eran igual de severas. Los esposos tenían el derecho legal de disciplinar a sus esposas bajo algo llamado castigo razonable. Lo que hay que entender sobre el Bill of Attainder es que es el castigo medieval definitivo. Eso significaba que podían golpearlas si creían que su comportamiento era incorrecto. ¿Qué se considera razonable? Casi cualquier cosa. Los tribunales incluso dictaminaron que un hombre podía golpear a su esposa con un palo, siempre que no fuera más grueso que su pulgar. El abuso estaba esencialmente incorporado en la ley. Salir de un matrimonio tampoco era una opción. El divorcio era casi imposible, porque la Iglesia Católica controlaba el sistema. La única salida era una anulación, y eso venía con humillación pública, largas demoras y enormes costos. Las mujeres comunes no podían permitírselo, e incluso las mujeres nobles estaban atrapadas. El desequilibrio de poder podía volverse mortal. Eleanor Cobham, duquesa de Gloucester, lo descubrió cuando fue acusada de brujería. Si las acusaciones eran ciertas o no, apenas importaba. Fue encarcelada de por vida, su castigo respaldado por su esposo y la corona. Para las reinas, las cosas podían ser aún peores.
Aunque gobernó en el Renacimiento, Enrique VIII se apoyó en las leyes matrimoniales medievales para justificar la ejecución de dos de sus esposas, Ana Bolena y Catalina Howard. Ambas mujeres fueron condenadas con pruebas endebles, mostrándolo fácilmente que el sistema permitía a los hombres deshacerse de esposas que ya no servían a su propósito. Para la mayoría de las mujeres, la ley no dejaba espacio para defenderse. Una esposa no tenía identidad legal fuera de su marido. No podía poseer tierras, firmar contratos, ni siquiera presentarse en el tribunal sin su aprobación. Si él decidía encerrarla, la ley le otorgaba ese derecho. Y si quería deshacerse de ella por completo, las acusaciones de adulterio, brujería o traición eran suficientes. Los juicios eran breves, las pruebas eran débiles y los veredictos casi siempre estaban predeterminados. ¿Por qué las brujas siempre eran mujeres? Cuando imaginas a una bruja, es probable que sea una mujer con cabello salvaje, pobre, sin educación y viviendo al margen de la sociedad. Pero, ¿por qué casi nunca imaginamos a hombres en ese papel? La respuesta se remonta a Johannes Nieder, un teólogo dominico. En su libro Formicarius, fue uno de los primeros en describir a las brujas como mujeres que eran débiles, ingenuas y más vulnerables a los trucos del diablo. Sus ideas moldearon la imaginación de la Europa medieval. Desde entonces, la brujería se volvió casi sinónimo de feminidad, y tristemente, este estereotipo se utilizó para mantener a las mujeres en su lugar en un mundo no democrático, controlado por hombres. Para las mujeres más pobres, esto significaba ser chivos expiatorios fáciles. Si las cosechas fallaban, si el ganado moría, o si alguien enfermaba sin explicación, la gente señalaba a viudas, mendigas y parteras. No tenían poder social ni forma de defenderse. Pero aquí está la parte impactante. Ser rica y exitosa tampoco ayudaba. De hecho, empeoraba las cosas. Una mujer adinerada era vista como antinatural. La gente se negaba a creer que ella pudiera superar las dificultades mediante habilidad o esfuerzo. En cambio, asumían que su éxito provenía de pactos con fuerzas oscuras. Ninguna historia ilustra esto mejor que la de Alice Keteler, una de las brujas más famosas de la Europa medieval. Nacida en Kilkenny, Irlanda, Alice se casó con 4 hombres ricos durante su vida, cada uno de los cuales murió misteriosamente, dejándola más rica. Los rumores se propagaron rápidamente. Los enemigos la acusaron de usar venenos, lanzar hechizos y realizar sacrificios a demonios. Sus hijastros, enojados por la herencia que se les escapaba, se unieron con entusiasmo a las acusaciones. La Iglesia tomó estas afirmaciones en serio. Alice fue arrastrada a uno de los primeros juicios por brujería registrados en Europa alrededor del año 1324. Fue acusada de todo, desde mezclar pociones en un caldero hasta tener un amante demoníaco en forma de animal. Pero Alice era astuta. Con riqueza y conexiones, logró escapar a Inglaterra antes de que su juicio concluyera. Su criada, Petronilla de Meath, no tuvo tanta suerte. Petronilla fue obligada a confesar que practicaba la brujería con Alice. Alice desapareció en la historia, pero la muerte de su criada marcó cuán brutales e injustas podían ser estas acusaciones, y la crueldad no se detuvo en la hoguera. Otro método infame era la prueba de natación. Las mujeres acusadas de brujería eran atadas y arrojadas a los ríos. Si flotaban, se decía que el agua las rechazaba, demostrando que eran brujas. Si se hundían, eran declaradas inocentes, pero generalmente se ahogaban en el proceso. De cualquier manera, la justicia era imposible. En realidad, las cacerías de brujas medievales no tenían nada que ver con la magia. Se trataban de miedo, sospecha y, sobre todo, de controlar a las mujeres. Cuando los señores poseían a las mujeres, las decisiones de una mujer sobre el amor, el matrimonio e incluso su propio cuerpo, a menudo venían con un precio, literalmente. Si una mujer quería casarse, no podía simplemente decidir por sí misma. El permiso tenía que venir de su señor, y ese permiso casi siempre costaba dinero. Uno de los pagos más comunes se llamaba marche fin, a veces fijado en 15 sólidos o más, una suma enorme en ese momento. Incluso si no se casaba, la mujer aún podía ser multada. Dormir con alguien sin aprobación o incluso ser sospechada de ello podría significar pagar al señor otra suma considerable. Estas reglas dejaban claro que el cuerpo de una mujer nunca era completamente suyo. Era parte del sistema de propiedad de su señor. Las restricciones no se detenían en la aprobación del matrimonio o las multas. Las viudas que querían volver a casarse tenían que pagar de nuevo, a menudo a la misma tarifa alta.
las hijas eran particularmente vulnerables. Sus matrimonios podían ser bloqueados, retrasados o vendidos como acuerdos financieros. En algunos lugares, los señores podían incluso reclamar la herencia o dote de una mujer si desobedecía su decisión sobre con quién debía casarse. También había reglas extrañas. En ciertos aspectos, a las mujeres no se les permitía mudarse a otra aldea sin permiso, incluso después del matrimonio. Algunos registros muestran que las mujeres eran multadas si se casaban demasiado pronto después de la muerte de un esposo, mientras que otras eran castigadas por esperar demasiado. Cada paso desde el cortejo hasta el nuevo matrimonio estaba bajo vigilancia y cada paso podía costar más solidi. Incluso la Iglesia se involucró, recolectando estos pagos como una especie de impuesto de pureza retorcido. Incluso las bodas en sí mismas no siempre significaban libertad. En algunas áreas, las nuevas esposas eran obligadas a realizar varios días de trabajo para el señor inmediatamente después del matrimonio, retrasando el tiempo que podían pasar con sus maridos. La práctica no se trataba de necesidad. Era simbólico, un recordatorio de que su nuevo hogar aún vivía bajo la sombra del Señor. El sistema dejaba a las mujeres atrapadas en capas de dependencia. Primero, estaban atadas a sus padres, luego a sus maridos, y sobre todo, bajo la vigilancia de su Señor, tenían poco margen para tomar decisiones. Sus matrimonios, sus movimientos, sus futuros, todo tenía un precio. Precio de una novia. En la época medieval, el matrimonio se consideraba un trato donde la novia era tanto el producto como el precio, y nada muestra esto mejor que el sistema de dotes. Una dote era básicamente un pago que la familia de la novia tenía que hacer a la familia del novio. Piénsalo como una extorsión legalizada. Si querías que tu hija se casara, tenías que pagar, y no eran pequeñas sumas. Algunas dotes valían el equivalente moderno de cientos de miles de dólares. Para poner esto en perspectiva, algunas dotes nobles equivalían a 10 a 20 años del salario de un artesano calificado. Las familias literalmente se arruinaban por un solo matrimonio. En Florencia, se creó el Monte delle Doti, en 1425, para ayudar a las familias a invertir en futuras dotes, lo que muestra cuán aplastantes eran estas expectativas financieramente. Tomemos a Isabela d'Este, una de las mujeres más famosas de finales de la Edad Media. Sus negociaciones matrimoniales se prolongaron durante 3 años, con familias pujando entre sí como si estuvieran cerrando un trato corporativo. Su dote incluía dinero, joyas, tierras y promesas políticas que tardarían décadas en resolverse. Y aquí está la parte retorcida. La dote no se trataba solo de entregar a la novia. Su familia estaba esencialmente comprando protección y estatus a través de su matrimonio. Si una familia no podía permitirse una dote fuerte, su hija podría quedarse soltera, lo que significaba pobreza y deshonra, o peor, se vería obligada a casarse muy por debajo de su rango social, arrastrando a toda su familia con ella. La familia del novio, por otro lado, veía el matrimonio como una inversión. No solo estaban consiguiendo una esposa, estaban ganando su dote, las conexiones políticas de su familia y cualquier herencia que pudiera traer. Pero para la novia, el matrimonio significaba perderlo todo. Todo lo que poseía, incluida su dote, legalmente se convertía en propiedad de su esposo. Pasaba de pertenecer a su padre a pertenecer a su esposo. La pesadilla no terminaba ahí. Si su esposo moría, las leyes de herencia aseguraban que la mayor parte de su riqueza pasara a parientes masculinos, dejando a la viuda con casi nada. Las viudas enfrentaban una elección cruel: volver a casarse rápidamente y perder el control de sus hijos del primer matrimonio, o permanecer solteras y probablemente caer en la pobreza. Según el derecho consuetudinario, las viudas tenían derecho a 1/3 de la herencia de su esposo como dote, pero hacer valer ese derecho a menudo requería batallas legales. Muchas mujeres se casaron de nuevo una y otra vez, no por amor, sino por supervivencia. Algunas fueron empujadas a conventos simplemente para evitar morir de hambre. Solo unas pocas, como Margaret Beaufort, lograron manipular el sistema a su favor y asegurar una verdadera riqueza. No, Stafford, Lady Margaret. Where are you taking him? Warwick has sailed for England. I've been ordered to join King Edward. Pero la mayoría de las familias enfrentaban una elección cruel: arruinarse organizando un matrimonio o ver a su hija caer en la ruina social. Incluso después de arruinarse, no había garantía de que ella estuviera a salvo. Una vez pagada la dote, la familia no tenía poder legal para protegerla si el esposo se volvía abusivo. El dinero se había ido, la hija se había ido,
y la deuda permanecía. Única salida. El matrimonio medieval no estaba hecho para durar, no porque las personas se cansaran unas de otras, sino porque uno de ellos usualmente moría. En promedio, un matrimonio en la Edad Media duraba de 15 a 20 años, y eso no era una mala tasa de rupturas, simplemente era la muerte. Las esposas a menudo morían primero, gracias a que el parto era una apuesta con terribles probabilidades. Pero los maridos tampoco estaban a salvo. Entre guerras, plagas y sin idea de la higiene básica, sobrevivir era una moneda al aire. Tomemos la peste negra en el siglo XIV. Acabó con un tercio de Europa. Las familias pasaban años organizando una gran boda y asegurando una dote considerable, solo para que el novio muriera antes de que la tinta del contrato estuviera siquiera seca. Todas esas alianzas cuidadosamente negociadas se desvanecieron porque la enfermedad no se preocupaba por tu planificación financiera, así que la gente se adaptó. El matrimonio se convirtió en una puerta giratoria. Si tu cónyuge moría, te volvías a casar rápidamente, a veces en semanas. No era falta de corazón, era supervivencia. Una viuda soltera podía caer en la pobreza casi instantáneamente. Tantas mujeres se convirtieron en esposas en serie, casándose una y otra vez solo para mantener comida en la mesa. Para los hombres, la historia era la misma. Sin una esposa para gestionar el hogar y los herederos, la vida era igualmente inestable. Los ricos tenían un poco más de margen, pero incluso ellos planificaban con anticipación. Las familias nobles a menudo organizaban matrimonios de respaldo, en caso de que el primer cónyuge muriera joven. Algunos contratos incluso incluían instrucciones sobre qué hacer después de la muerte de un compañero. Este ciclo constante creaba árboles genealógicos enredados. Un niño podría tener medio hermanos del matrimonio anterior de su madre, hermanastros del de su padre, y ver todo reordenado nuevamente tras otra muerte prematura. Los registros de la Iglesia de la época se leen como guiones de telenovelas de matrimonios, muertes y nuevos matrimonios. El ciclo constante de pérdidas creó una generación de personas que no podían permitirse el apego emocional. Los registros medievales rara vez mencionan el amor entre cónyuges, no porque no existiera, sino porque la supervivencia importaba más. Cuando sabías que tu matrimonio probablemente terminaría en muerte dentro de 20 años y que tu próximo cónyuge podría morir igual de rápido, el amor se convertía en un lujo que podía destruirte. Hasta que la muerte nos separe, no era una promesa romántica. Era una predicción brutal. Esperamos que hayas disfrutado este video. Mantente atento para más historias increíbles.